Hoy vamos a contar una historia, la historia de cómo una forma de arte, la ópera, estuvo a punto de ahogarse en su propio espectáculo. Imagínense, mediados del siglo XVIII, la ópera se había vuelto predecible, extravagante y había olvidado lo más importante, el drama, la historia. Pero entonces apareció un compositor, Christoph Willibald Gluck, dispuesto a cambiarlo todo. Un concierto con disfraces. Uf, ¿qué les dice esa frase? A mí me dice todo. Resume a la perfección el problema de la ópera en esa época. Ya no era teatro, ¿saben? Era, básicamente, una excusa para que los cantantes se lucieran, para que hicieran piruetas con la voz. Y la historia, el drama, bueno, eso quedaba en un segundo o hasta un tercer plano. Ok, entonces, para entender por qué la reforma de Gluck fue tan revolucionaria, primero tenemos que meternos de lleno en el problema. ¿Qué era lo que estaba tan roto en la ópera? Bueno, en pocas palabras, había perdido su alma. Pensemos en esto por un segundo. Van al teatro, se sientan y ya saben exactamente qué va a pasar. No me refiero a la historia, sino a la estructura. La ópera de ese entonces, la llamada ópera seria, seguía una fórmula súper rígida, casi mecánica. Era como una lista de canciones una tras otra, pero la conexión dramática, la tensión, simplemente se había perdido por completo. La experiencia para el público era frustrante. Era un constante parar y arrancar. Por un lado, tenías el recitativo seco, donde la trama avanzaba rapidito, casi hablada, con un acompañamiento musical súper básico. Y de repente, ¡pum!, freno de mano. Todo se paraba para que llegara el aria da capo. La acción se congelaba por completo, la historia se ponía en pausa. ¿Para qué? Para que el cantante estrella se luciera. Adiós, inmersión. Y aquí tenemos al principal culpable de todo este lío, el aria da capo. A ver, la estructura era A-B-A. Esto significa que el cantante presentaba una idea musical, la sección A. Luego cantaba una sección contrastante, la B. Y después volvía a cantar la A. Pero la segunda vez, agárrense, improvisaba todo tipo de adornos, de fuegos artificiales vocales. Era el momento de brillar. La historia podía esperar, lo único que importaba era el aplauso. Pero claro, mientras pasaba todo esto en la ópera, afuera el mundo estaba hirviendo de nuevas ideas. Un gran cambio intelectual estaba en marcha, y este cambio pedía a gritos un arte con más verdad, con más sustancia. Y ese gran cambio era, por supuesto, la ilustración. La gente empezaba a valorar la razón, la naturaleza, la lógica. Y eso chocaba de frente con los excesos del arte barroco. Tipos como Rousseau o Winckelmann empezaron a decir, basta de tanto adorno, basta de tanta complicación sin sentido. Lo que querían era un regreso a la esencia del drama griego, claridad, emoción de verdad, una historia que tuviera sentido. Y esta frase de Winckelmann se convirtió prácticamente en el eslogan del movimiento: noble sencillez y serena grandeza. ¿A qué suena eso? Suena a todo lo contrario de lo que era la ópera de la época. La idea era simple: el arte debía conmover, debía ir directo al corazón, con una belleza pura, sin nada que distrajera. Y es justo en este caldo de cultivo que aparece nuestro protagonista, Gluck. Él, junto a su increíble libretista Calzabigi, absorbió todas estas ideas de la ilustración y dijo, esta es mi misión. Su filosofía era radicalmente simple. La música no es la estrella. La música está al servicio de la poesía, del drama, de la historia, no al revés. Muy bien, entonces, ¿cómo lo hizo? ¿Cuál fue su plan de ataque? Porque Gluck no se quedó en la queja, ¿no? Él propuso soluciones muy concretas, 4 reglas que, en conjunto, eran un verdadero manifiesto para una nueva ópera. Y aquí están, sus 4 pilares. Primero, crear continuidad dramática. Segundo, exigir sencillez vocal. Tercero, hacer del coro un actor de verdad. Y cuarto, construir una orquesta psicológica. Cada uno de estos puntos ataca directamente a uno de los problemas que vimos. Y juntos cambiaron la ópera para siempre. Vamos con el primer punto, la continuidad dramática. Lo primero que hizo Gluck fue decir, se acabaron las interrupciones. Él quería que la gente se metiera en la historia y no saliera de ella hasta el final. Así que borró esa línea tan marcada que había entre el recitativo, que narra, y el aria, que expresa emoción. ¿Y cómo lo logró? Pues con una herramienta clave, el recitativo accompagnato. ¿Qué significa esto? Que en lugar de tener solo un clavecín de fondo, ahora toda la orquesta acompaña al cantante durante estas partes narrativas. Esto le daba una carga emocional brutal y permitía que la música fluyera sin problemas hacia un aria, sin ese parón artificial de antes.
Punto número 2. La sencillez vocal. Aquí Gluck le declaró la guerra literal al virtuosismo vacío. Le dijo adiós para siempre al aria da capo. Sus melodías se volvieron más silábicas, es decir, una nota por cada sílaba del texto. El objetivo era clarísimo, que la palabra, que el texto, se entendiera perfectamente. La belleza no estaba en los malabares vocales, sino en la emoción pura del texto. Tercer pilar, un coro activo. Antes de Gluck, el coro a menudo era como un decorado viviente. Estaban ahí, pero no hacían mucho. Inspirado por la ópera francesa, Gluck los metió de lleno en la acción. Los convirtió en un personaje colectivo. Ya fueran furias del inframundo o ciudadanos asustados, el coro ahora reaccionaba, participaba y hacía avanzar la historia. Tenían un papel dramático real. Y el cuarto punto, que es fascinante, la orquesta psicológica. Gluck le dio un trabajo completamente nuevo a la orquesta. Para empezar, la obertura ya no era una musiquita para que la gente se sentara. No, ahora preparaba el ambiente, te metía en el mundo del drama que ibas a ver. Y durante la obra, la orquesta se convirtió en una especie de narrador secreto, revelando los pensamientos y sentimientos más profundos de los personajes, a veces incluso diciendo lo que ellos no se atrevían a cantar. Y ojo, que todo esto no fue solo teoría de un día para otro. Gluck dedicó casi 20 años de su vida a poner estas ideas en práctica. Fue un proceso. Empezó con el bombazo que fue Orfeo ed Eurídice en Viena en 1762. Luego lo dejó todo por escrito en el prefacio de Alceste. Se mudó a París, donde sus ideas causaron un debate artístico tremendo, y todo culminó en obras maestras como Ifigeni en Tauride. Ahora, como pasa con casi todas las grandes figuras de la historia, alrededor de Gluck se han creado varios mitos. Así que vamos a tomarnos un momento para desmentir un par de los más famosos. Ok, primer mito. La idea de Gluck como un genio solitario, un llanero solitario que inventó todo esto él solo, luchando contra el mundo. ¿Fue realmente así? Pues no, es falso. Gluck no apareció de la nada. La verdad es que ya había otros compositores experimentando con ideas parecidas. El aire de la época pedía un cambio. ¿Cuál fue el genio de Gluck entonces? Que fue él quien tomó todas esas ideas que andaban flotando, las unió y las ejecutó con un talento musical que nadie más tenía. Creó las obras que demostraron que la reforma no solo era posible, sino que era el futuro. Segundo mito, y este es uno que le lanzaban muchos sus rivales, que su música era simple, porque, en el fondo, no era tan buen técnico. Decían que le faltaba la complejidad de los grandes maestros. ¿Será verdad? Para nada, es un mito total. Y es importante entender la diferencia entre simple y simplista. La sencillez de Gluck era una decisión artística, muy pensada y muy difícil de lograr. Cualquiera que sepa de música sabe que escribir una melodía perfecta, que sea a la vez bella, memorable y dramáticamente potente, eso a veces es mucho más difícil que escribir una fuga complicadísima. No era falta de habilidad, era un objetivo estético. Y esto nos lleva a una idea clave para entenderlo. Gluck no se deshizo del virtuosismo, para nada, simplemente lo cambió de lugar. El virtuosismo ya no estaba en la garganta del cantante, ahora estaba en los instrumentos de la orquesta. La complejidad técnica, los pasajes difíciles, el verdadero show, todo eso se trasladó a la orquesta, que ahora tenía la responsabilidad de pintar el paisaje emocional del drama. Y al final, toda esta revolución de Gluck nos deja con una pregunta que es tan relevante hoy como lo fue en el siglo XVIII. Pensemos en cualquier forma de arte, no solo la ópera. Pensemos en una película con muchísimos efectos especiales, o una canción con un solo de guitarra interminable. La pregunta que nos legó Gluck es, ¿toda esa técnica espectacular está al servicio de la historia? ¿La está haciendo más poderosa? ¿O se ha convertido en el único punto, en un espectáculo vacío? Es una buena pregunta para quedarse pensando, ¿no creen?